the man that think I am at home. No, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I kept it. Oh, no, no. Cold, cold heart. Hardened by you. Something's looking better, baby. Just passing through. Oh, no, no, oh, no. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man that think I am at home. No, no, no. Oh, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I kept it here. Oh, no, no, oh, no. Hardened by you. Something's looking better, baby. Just passing through. Come on. Oh, no, no, oh, no. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am back home. Oh, no, no, no. And this is what I should have said till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. Oh, no. Bienvenidos a Cafecito Doble. Sherry. Me amo esta canción. Mira, esta canción es, no sé, como que la pones y de repente ya estoy de buen humor. Sí. No hay forma de no bailarla. Elton John, Dua Lipa, por favor. ¿Cómo se encuentran este martes? Gente bonita, preciosa que nos está viendo todos los martes a las 8 de la noche puntualmente. Tenemos gente que Sí. se pone en primera fila, gente que Y está lo ponen esperando. así. Qué lindos. Primera fila. Gente que está esperando el episodio. Muchísimas gracias. Sí. También gracias a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal. Significa todo para nosotras. De verdad, Y es, si no- es una bendición. Correcto. Y si no se han suscrito, háganlo, por favor. Fíjense que eso le ayuda tanto y tanto a nuestro canal y también nos ayuda a estar un poquito en más contacto con ustedes. Ujú. Así sabemos todo lo que les está gustando, lo que quieren ver, las canciones que quieren escuchar. Nosotras leemos los comentarios, nosotras Sí. contestamos los comentarios y recuerden que pueden vernos en todas las plataformas para todas las personas nuevas que nunca nos Ujú. habían visto. Ella es Sheila, yo soy Sherry y nos pueden seguir en Cafecito Doble en las redes sociales, en Instagram y también en nuestro YouTube. Así Están es. todos los episodios en Spotify, ahí los pueden escuchar, también los pueden ver porque ahora se puede ver. En fin, bienvenidos a nuestra comunidad. Sherry, hoy vamos a estar hablando de un tema que, bueno, últimamente como que mucha gente nos ha preguntado y, bueno, es un constante, una pregunta muy constante en la vida de nosotras. Ajá. El tema es gemelos. ¡Gemelos! Gente, miren, vayan por su cafecito Sí, y este prepárense momento. para tener esta conversación. Si ustedes en su círculo de conocidos Ujú. tienen gemelos, hijos gemelos, hermanas gemelas, Amigas esta gemelas. conversación es para nosotros. Bueno, Saludcita. Cheers. Ustedes, vamos a empezar, yo siento, Ujú. contándoles un poquito de cuál ha sido nuestra experiencia siendo gemelas. Ujú. Pues para empezar te voy a decir, Sherry, que honestamente es todo lo que conocemos. No les podría dar otro punto de No sabemos comparación. lo que es ser solo una hermana normal, Ajá. ¿verdad? Una hermana de otro Ajá. tiempo. Pero sí te puedo decir que ha sido una gran bendición Sí. en la mayoría de las cosas que simboliza en mi vida ser gemela, están 100% más las positivas. Ser gemela, pues, indica un montón de cosas. Nunca estás sola. Pues,
un montón de cosas que ya vamos a ir hablando poco a poco a lo largo del episodio. Okay. Pero sí te quiero decir que ha sido para mí pensar, no voy a poder imaginarme nunca mi vida sin estar a tu lado. O sea, no, eso igual no yo. existe en mi No pensar. existe, no existe. Entonces, vamos a abrir este episodio contándoles un poquito de la historia que nosotras conocemos de nuestros primeros minutos de vida según nuestra mamá. Sí. Pues nosotras somos gemelas idénticas, lo cual significa que nosotras somos de la misma placenta. Ajá. Estamos supuestas a ser idénticas. Lo que pasa es que con los años, obviamente, hemos ido cambiando. O sea, tenemos el pelo de diferente color. Una tiene más peso que la otra, etcétera. O sea, hemos ido cambiando. Las personalidades son súper diferentes. Entonces, posiblemente sea lo que más nos diferencia es la personalidad más que cuestiones físicas. Ajá. Porque si yo subiera un poquito de peso ahorita o vos bajaras un poquito de peso y nos pintáramos el pelo igual, pues la verdad también sería tengo un bien poquito difícil. Más de altura, etcétera. Son detallitos físicos. No, deja de hablar. Poquito más de altura, no ustedes. Siempre dice que no, pero sí, son facts, ¿ok? No. Pero bueno, en fin, la historia es así. Mi mamá sale embarazada, no había... Yo no sé si era que en Honduras no había ultrasonidos. Ella dice que sí había, pero no ella era algo que no se usaba, era muy nuevo, entonces ella no se lo hizo. Ok, entonces ella pensaba que era uno y que era varón. Entonces, pues su embarazo normal, nosotras somos 7 mesinas, o sea, nacimos de 7. Es redundante, ¿verdad? Bueno, ustedes saben. Aquí en Honduras yo he escuchado que algunas personas le dicen 7tías. 7 mesinas. No sabemos el término correcto, pero en fin, nacemos de 7 meses con un parto natural. Entonces, la primera en nacer fui yo. Y bueno, nací, mi mamá feliz, es una niña, no sabía que era niña, como lo dije antes, y el doctor notó que todavía estaba como inflamada, todavía tenía como pancita, como que si estuviera embarazada todavía, que no había tenido. Y le dijo, Xiomara, te voy a revisar, porque no es normal que estés así de hinchada, o sea, de inflamada. Entonces, voy a revisar. Y la empieza a revisar y le dice, Xiomara, no te movas, que ahí viene otro. Entonces, mi mamá siempre nos da mucha risa porque dice que la frase que dijo fue, chanfle doctor. Entonces, esa frase icónica, ¿verdad? De Chespirito. Entonces, bueno, nace entonces Sheila. 6 minutos después. Recordamos la hora perfecta porque mi mamá siempre lo dice. Una nació 3 para la 1 y la otra nació a la 1:03. De la tarde. De la tarde. No de la mañana. Ajá. Entonces, pues así es la historia que nosotras conocemos de cuando nacimos. Y bueno, a raíz de esto, un montón de gente nos pregunta a nosotras, ¿quién es mayor? Entonces, obviamente, nosotras decimos, yo soy mayor, yo nací primero, pero ahorita vamos a comenzar una plática en donde vamos a ver si eso es correcto, si no es correcto, si mito o realidad. Si es mito o realidad. y bueno, algunos datos sobre gemelos. Así que comencemos, Sheila. Pues mira, aquí, bueno, las dos tenemos y nos pusimos de acuerdo en esto, no crean, esto gran producción que hicimos porque teníamos que hacer un análisis real de cuáles son las cosas que de verdad nos han encantado de ser gemelas y cosas que han sido todo un reto para nosotras. Y también en qué cosas compartimos ideas con otros gemelos, porque también queríamos saber de otros gemelos si les molestan las mismas cosas que a nosotras nos molestan. Exacto. Ok, entonces miren, primero voy a mencionar las cosas que nos encantan de ser, o sea, cosas que de verdad son súper cool de ser gemelos. Yo tengo aquí, la primera dice, siempre estamos acompañadas. En la vida en general, dice, si yo no... Siempre estamos acompañadas toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de esa frase? Bueno, la gente lo dice bastante. Yo puedo hacerlo sola, y de todas maneras, yo no nací acompañada. Nosotras sí nacimos acompañadas. Tenemos una excusa de por vida que no tenemos por qué hacer las cosas solas. Pues fíjense que una de las cosas que más me encantan, es justo eso, que tenés una compañera de vida en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo. De hecho, nosotras tenemos una broma interna que, bueno, a nosotras nos parece súper chistoso, porque a veces, claro, en la vida ustedes sabrán, a veces uno hace el ridículo o a uno a veces le va súper mal en algo, errores, como así. También nos va súper bien y lo celebramos juntas, pero cuando nos va mal, nunca tenemos que pasar esa vergüenza solas. Entonces decimos, el ridículo, pero juntas.
Entonces eso es algo tan bello Sí, que me parece siempre desde súper que tierno, nacimos, ¿sabes? desde Porque que jugábamos de chiquititas, Sí. nunca un juego fue aburrido en nuestra vida. Jamás recuerdo haber tenido una infancia aburrida de nada, de decirle, mami, yo quiero ver a... Sí. Porque ella y yo estamos todo el tiempo juntas. Sí, en efecto, y creo que para las mamás esto es bien importante, es un dato bueno. Nunca necesitamos de ningún adulto para jugar. O sea, para Exacto. atención, eso que los papás se tenían que se tienen que sentar con sus hijos a jugar, ¿sabes? A tener ese tiempo. Pero en realidad yo no recuerdo nunca haber necesitado ni a mi mamá, ni a nadie de la familia, de hecho, porque nosotras estábamos juntas. Creamos un mundo de nosotras dos solas, donde jugábamos y soñábamos juntas, y es súper loco esa conexión que se crea desde que tenés uso de razón. Sí. O sea, la forma Sí. En realidad no Ajá. tenemos otra forma de ver la vida más que acompañar Ajá. una de la otra. Pero sí recuerdo absolutamente cada juego ser lo más divertido del Sí, planeta. súper bien. Entonces, Eso es una de las nos cosas que pasa al amamos. número 2, a la siguiente cosa que creemos que es de las top, que es que tenemos una mejor amiga de por vida. Sí. Ustedes saben que uno muchas veces hace conexiones que son para toda la vida. Nosotras tenemos una Claro. amiga que es una de nuestras mejores amigas. Ella se llama Cristabel. Ella sabe, Cristabel, te mandamos un besote y un saludo. Nosotras nos conocimos cuando teníamos 7 y 9 años. O sea, ella 7, nosotras 9. Y pues hubo una conexión e hicimos un vínculo de por vida. O sea, somos como casi hermanas. ajá. Sí. Y de hecho creo que hasta nos parecemos en la forma de hablar, en la forma de expresarnos. Mi mamá cantaba en Vos el sos mismo... como gemela de Cristabel. Ay, no, sí, nos parecemos Vos- bastante en personalidad sos- también. es Ajá. la otra gemela. Sí, es la trilliza. Sí. Entonces, la mamá de nosotras era cantante en el grupo donde su papá tocaba el bajo. Entonces nos llevaban a los ensayos de ellos y nosotras las tres, ella y nosotras, mirábamos a mi mamá cantar, a su papá tocar la guitarra, a las tres nos gustó cantar, a las tres nos gustó bailar, o sea, tenemos muchas cosas en común, entonces hicimos ese vínculo. Pero ¿cuáles son los chances de que eso te pase en la vida con alguien? Ajá, es súper extraño, pero sucede. Entonces, lo uso en comparación porque ese tipo de mejor amiga, ese tipo de conexión que haces desde la niñez y que ahora sos adulta y ya se casaron, tuvieron hijos, bueno, Sheila y yo tenemos ese vínculo desde el nacimiento. Claro, y es súper tener una cool. Exacto, es tener un cómplice de por vida ustedes. O sea, de la vida entera te va a aconsejar, a tapar las tonteras que uno se tapa cuando está jovencito, la verdad. Vas a tener una persona con la cual, confidente, con la cual platicarle todo lo que te abruma, lo que te preocupa, lo bueno y lo malo. Entonces eso es de por vida y eso es súper valioso, no tiene precio. Ok, exacto. Y bueno, y esto nos pasa al número 3, que esto es súper mega fun. Sí, es de las favoritas. Es de nuestras favoritas. Lo hicimos un par de veces y ya les vamos a contar anécdotas. Podemos hacernos pasar por la otra. 100%. Esto es increíble porque la verdad es que imagínense que ustedes tuvieran a alguien, ay, no quiero ir a trabajar, que vaya aquella. Eso nunca lo hemos hecho porque trabajamos en lo mismo, pero sí lo hicimos en la escuela para hacer exámenes. Sí. Ustedes saben lo cool que es eso, o sea, ok, vamos a contarles la anécdota. Porque acuérdense que, bueno, no, porque no estaban allí, pero imagínense que en ese tiempo Sherry y yo usábamos el pelo igualito, o sea, no nos pintábamos el pelo y estábamos súper igualitas. Ahí sí que sin maquillaje y sin nada, entonces idénticas en la escuela, ¿verdad? Sí, esta es la escuela, creo, el mismo uniforme. Grado. Sí, séptimo grado. Ajá. Por ahí. Ok, entonces teníamos que hacer un examen y Sheila no lo pasó. No me acuerdo ni de qué era, si era... Que ni no sí, estudié. O sea, no estudió. Entonces, ella se quedó en la casa y yo fui a hacer el examen por ella. Entonces, al no estar la otra, no había punto de comparación, no había como, espérese, ¿quién es usted o quién es usted? No. Yo fui a hacer el examen de Sheila, me peiné como usualmente Sheila se peinaba, me coloqué todo como ella usualmente lo usaba, llegué, hice el examen, yo ya lo había pasado, ya sabía todas las respuestas, entonces hice el examen por ella y lo pasó.
Lo pasé ustedes. Pero miren, no solo en esa forma, sino también, vaya, por decirles otro ejemplo, también la gente piensa cuando, bueno, Sherry no está casada ni tiene pareja, pero yo estoy casada y entonces cuando vamos a algunos trabajos que, digamos, yo no fui, me quedé, pero ella va en la compañía y la gente piensa y deduce, ese es Sheila. Que soy yo. Porque que soy la que anda ahí Perdón. es Sheila. Entonces tuvimos una experiencia hace poco, estábamos trabajando en la producción de Estilo Moda. Entonces, en Estilo Moda, no sé la cantidad de veces que una de las directoras de todas las modelos le tenía que decir a la gente, ustedes, por radio, ustedes, ella es Sherry, repito, es Sherry, no es Sheila. Eso no me pareció tan chistoso. Es súper chistoso, es cierto. Digamos, si yo salgo con mi cuñado, no hay necesidad de explicación. O sea, todo el mundo piensa que soy Sheila. Sí, vos ya ni decís, no, ni doy explicaciones. Ustedes, yo soy Sherry. La no, veces ya me es dicen, como ay, no, así, Nacho, ¿cómo hola. estás? Hola, Sheila, que veo no sé qué video que hicieron. Y yo, gracias. O sea, ya no hay que dar explicaciones. Yo ya entiendo que la gente piensa que soy yo. Entonces, bueno, esa. Y la cantidad de veces que yo me he puesto al teléfono haciéndome pasar por vos. Sí, porque la voz, si Muchas. nosotras nos parecemos Vaya, hagamos una físicamente... prueba. Cierren los ojos. Cierren los ojos y solamente escuchen. Ok, 1, 2, 3. Decía algo. Okay. Pues lo que les estaba comentando era que nosotras podemos sonar igual. podemos sonar igual. Pero cerraron los ojos, no sean tramposos. Tenían que cerrar los ojos y solo escuchar. Bueno, en fin, en teléfono, o sea, por teléfono sonamos Sí. idéntico. Entonces, yo tengo una Por personalidad... teléfono hasta mi mami nos ha confundido. Sí. Es más, Nacho nos ha confundido Sí, también. Y yo tengo una personalidad un poquito más agresiva. Un poquito. Tengo una personalidad más fuerte así, ¿verdad? No, que yo se dice tengo... dominante. Ay, por ahí va. Y entonces, cuando tengo que hacer una llamada así y Sheila no quiere, pues le digo, dame el teléfono, dámelo. Y yo digo, mire, mi esposo... Ajá, y así. exacto. Entonces, bueno, esas son 3 cosas que nosotras amamos de ser Uy, gemelas. o sea, hay miles y miles, pero vamos a resumir, ¿verdad? Porque si no, no terminamos hoy, porque ser gemelo es súper cool. Ok, pero ahora, Sherry, hablemos un poquito de 3 de las cosas que han sido un reto heavy en nuestra vida, porque por supuesto que ser gemelo trae sus cosas. Contras, sí, claro. sus contras. Yo creo que la número 1 y la más importante, creo yo, y es la que realmente da problema, son las comparaciones. 100%. O sea, las comparaciones no saben cuánta cosa negativa trae en la vida. O sea, llega un punto que de tanto que te comparan con tu hermana gemela, te empieza a caer mal. Sí. O sea, la convierte la gente en tu competencia, en tu enemigo, en una persona que no querés cerca porque te están constantemente comparando y la comparación es fea aún en todos los niveles. En todos los niveles. Si tenés una empresa y te la comparan con otra, no te va a gustar. Si tenés, no sé, una compañera de trabajo con la que te lleves súper bien y te estén comparando todo el tiempo, como lo hizo Carmencita, o sea, dije, por poner un ejemplo, pero que te estén todo el tiempo diciendo, pero tal persona lo hizo mejor que vos, o porque no lo hiciste como tal persona, no te gustaría ni siquiera así. Ya se imaginan nosotras siendo gemelas. Te voy a decir, creo yo, que era lo más cruel de todo y era la forma en la que nos comparaban. Entonces, por ejemplo, no era como, porque la más alta, no, siempre era el calificativo negativo. Ajá. Entonces era como la más gordita. Porque usted no es inteligente como su hermana. Porque usted no es bonita como su hermana. Porque usted ¿Por qué no sos tan creativa como tu hermana? ¿O por qué no te peinas como tu hermana? Ajá. O porque si son gemelas, una es más bonita que la otra. ¿Me entienden? Ese tipo de comparaciones son las que te van dejando emocionalmente heriditas. Que después, en una vida adulta, es complicado porque no entendés por qué, pues son cosas que te pasan de muy, muy jovencito y ahí es donde entra pues a los papás la responsabilidad cuando tienen gemelos de hacerles saber claramente a los gemelos que siempre va a haber alguien
que les va a hacer esa comparación y que a mucha gente les puede parecer más bonita una que la otra o más inteligente una que la otra, pero que eso es totalmente relativo. Eso es del punto de vista de las personas. Hay algo que la gente no entiende de eso, le voy a explicar un poco. Cuando vos creces con una persona así de cercana, o sea, cuando tenés un vínculo tan profundo con alguien, una de las cosas que más te hiere es ver el dolor del otro. Si yo veo dolor en Sheila, si yo veo que alguien la hizo sentir mal, si alguien la ofendió, si ella está llorando por algo, eso a mí me enciende, o sea, yo empiezo a sentir la sangre correr por mí, o sea, la cabeza, yo no puedo. Una de las cosas, de las varias cosas que yo no tolero, pero esa es una de las más grandes. No tolero que la hagan sentir mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la hacían sentir mal con comparaciones de cualquier tipo a ella y la miraba llorar, yo tenía como, o sea, estaba como construyendo, building up anger. Porque por lo general, era a mí que me decían que porque no era más bonita que ella. Cuando en realidad todo el mundo sabe que yo soy más bonita. Oíme, eso es claro. No. O sea, y gemelas, además que la belleza es, ¿saben? Como es subjetiva. Y bueno, vos tenés amigas que te aman y que te ven como lo máximo en el mundo. Y yo tengo amigas también que sienten eso conmigo. Y es por otro tipo de vínculos y otro tipo de... es porque les gustan otras cosas que no es necesariamente porque una sea mejor que la otra. Pero en eso nuestra mamá sí hizo muy buen trabajo. La verdad, siempre pues lo tuvo claro, habló muy sincera conmigo las veces que fue necesario y siempre supe que en la vida yo siempre iba a encontrar gente que pensara que yo era más bonita o menos bonita que Sherry. Y eso fue suficiente para mí. No estoy traumada. No, pero en realidad sí creciendo uno desarrolla como eso. Entonces las comparaciones tienen que ser la número uno de cosas negativas de ser gemelo. Ahora voy a la número 2. Asumir que ella y yo, o sea, que los gemelos quieren lo mismo o que les gusta lo mismo. O sea, a la gente ya deduce, asume que, démosle a las dos, no sé cómo poner un ejemplo. Asumir que las dos queremos lo mismo. Sí, o sea, es como, por ejemplo, ¿por qué asumen que yo quiero comer lo mismo que ella? ¿O por qué asumen que yo quiero celebrar mi cumpleaños igual que ella? ¿O por qué asumen que, o sea, asumir que las dos siempre vamos a querer lo mismo? Aunque entiendo que es un poco complicado porque también al mismo tiempo los gemelos sí tienen un montón de cosas en común. Ajá. Entonces también yo sé que la gente no lo tiene 100% fácil. Sí, o sea, no... Es que también hay gente que asume cosas estúpidas, o sea, es como, si te gusta a vos, te gusta a vos también, ¿verdad? Ajá. O sea, el muchacho, estoy hablando de atracción física, pero si a vos te gusta... ¿Y cómo haces para que no le estés viendo al esposo, no sé qué, y nosotras como... sí, nos han preguntado, me han preguntado en la cara que cómo hacemos nosotras para que a mí no me guste el esposo de Sheila, es como... pero ¿por qué pensás que me va a gustar? Porque mi esposo es bello. Sí, es bello, es guapísimo. Es guapísimo. Es guapísimo. Y tengo que admitir que entre ella y yo, la celosa de él soy yo. Sí, porque Sheila es súper relajada. Sheila es súper cierto, es rarísimo porque pasa algo, alguien lo mira y no sé qué, y aquella se revuelve y yo como, qué bello, pues. Pero me yo, va a matar por decir Sheila estas es como, cosas. Es que bello, está bien. Y yo como, ajá, pues. Sí, o sea, es cierto. No. Pero pues sí, la cosa es que asumen que nos gusta lo mismo. Y no, los gemelos, quiero que sepa todo el mundo, no nos gusta necesariamente lo mismo, ni queremos lo mismo en la vida. Ajá. No es así. O sea, pasa que a nosotras nos gusta lo mismo, escogimos la misma carrera. Pero hasta pues dentro de nuestra misma carrera tenemos nuestras diferencias. Correcto. O sea, una prefiere una cosa y la otra, y ahí es donde viene el trabajo difícil realmente de estar en un dúo, de entender qué quiere una, qué le gusta a la otra y cómo se puede complementar y que tenga coherencia, que tenga sentido y que sea armonioso. Entonces, bueno, ahí es un poco balance. Ajá, balance. Y bueno, la tercera cosa negativa vendría siendo que lo que una haga puede perjudicar la imagen de la otra. Precisamente porque somos gemelas y a todos los gemelos la gente le cuesta mucho identificar quién es quién. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si a mí me sacara alguien un video o fotos nudes,
por decir Sí. algo. Eso no me afectaría solo a mí, te afectaría a vos, pero súper heavy porque la gente no 100%. sabría cuál de las era? dos. Ajá. Entonces, si O yo... imagínense que yo estoy en un lugar, en un bar súper borracha y que me sacan así toda inconsciente de borracha, la gente no diría, ah, esa era Sheila. No, la gente diría, Ujú. una de las gemelas. Las Exacto. gemelas. Ahí vimos a las gemelas. Sí, ahí Sí. vimos a las gemelas haciendo no sé qué y tal Exacto. vez era una de nosotros. Entonces, como que uno tiene que pensar Sí. muy bien. De por vida vas a tener que pensar que todas tus acciones van a traer repercusiones para otra. Y eso, estoy segura que ustedes no lo tienen que pensar. Es parte del individualismo, de esas cosas que son tan buenas y tan cool de ser individual, que vos respondes tus propios errores, pero en nuestro caso de por vida vamos a tener que pensar Sí. que una siempre va a repercutir, las decisiones mías en... Lo y cual, la viceversa. verdad, si nos ponemos a pensar, viéndolo en el lado positivo, el Lo bueno éxito de también. una, lo bueno también, sí, porque si haces algo bueno, si sos exitosa en Ujú. algo de lo que haces, por ejemplo, tu compañía con Nacho, que es muy bien, pues... O la tuya, que o la, también, ajá, sí, de fotografía, le entonces va como que súper la bien. otra va ahí en ese mismo, Sí. en esa misma Ajá. ola de éxito, entonces eso también el lado También. positivo. Ahora, Ujú. les queremos dar algunos datos curiosos, o sea, Ay, que nosotros sí. les decimos facts, porque son facts, cosas que, hay una, por lo menos una que sé que ustedes no saben, Ajá. que ahorita se la vamos a Léela contar. porque es un poquito larga. Ok, sí. La primera dice que los gemelos desarrollan un lenguaje propio llamado criptofasia. ¿Ok? Criptofasia es producto de su reacción cercana, perdón, de su relación cercana y de la forma en la que aprenden a leerse, pues la interacción que tienen desde el útero materno las lleva a desarrollar esta comunicación. Entonces, criptofasia. Usted es Hace poquito, 100% real. ves Sí. que es súper real. Hace poquito estábamos practicando una Sí, ajá, estamos la canción, de ensayando. hecho. Ajá, la canción, estábamos ensayando. Entonces, Sheila estaba tratando de dar una nota de pecho, pero a Ajá. ella le queda más cómoda en falsete, Ajá. o sea, colocando un poco la voz. Se llama impostación. O la Entonces, middle voice. o el middle Para voice que si sea quieren la middle sonar un voice. poquito más pro. Entonces ella me voltea a ver y me dice, yo sé que vos no te gusta, pero de todas formas esa es la que me queda bien. Y le digo, ¿cómo sabes que no me gusta? Yo no te he dicho nada. Y me dice, por la criptofasia. Pero es que es real, ustedes What the miren, fuck? llegas a entender lo que de verdad entendés y sabes lo que tu gemelo está pensando y sintiendo y no entendés ni cómo. Es la criptofasia y hasta hoy lo entiendo. Y te voy a decir una cosa, para las personas que quieren saber si es verdad que me gusta más cuando ella hace su nota de pecho, es verdad. Miren, Definitivamente me gusta más, pero sí, la criptofasia es la comunicación que tenemos. no lo puedo creer, pero es cierto. Y de ambas, o sea, ella entiende y sabe, me conoce y lo detecta inmediato y yo también. Sí. O sea, yo sí, Sí. a veces le digo a Nacho, le digo, Nacho, es que yo sé que a mi hermana no le gusta. Y él como, o sea, ¿a qué te referís? Y yo sé, pero te dijo algo. Y yo, no, pero no me tiene que decir. Me dice, yo creo que estás exagerando. Y yo, no estoy exagerando, yo sé. Y en efecto, así es. No sabemos leer demasiado bien. Sí. O sea, es algo que podría el mundo no darse cuenta. Nosotras sí nos sabemos. estamos dando cuenta. Entonces, ahora, fact número 2. Dale, Shay. Ok. Este es el que les digo que estoy segura que ustedes no saben, pero está brutal. Ok. Los gemelos tienen el mismo ADN. Así, pausa para... Compartimos los mismos El mismo genes. O sea, podríamos ser o sea, qué feo lo que voy a decir, pero podríamos ser los criminales perfectos. Sí. Lo que sí es que los gemelos no comparten las mismas huellas dactilares. Correcto. Así sería la forma de saber si era o no, si en alguna escena de crimen o algo. Bueno, de hecho, hay episodios en esos canales que son como de ID, Ajá. de crímenes. Unos gemelos pasó eso. Un gemelo
asesinó a una chava y entonces les tomaron encontraron las huellas, no, encontraron solo ADN porque es en un tiempo de, pues antes, hace muchos años, y tuvieron que estar en juicio los dos gemelos. Porque claro. no se sabía cuál era porque comparten el mismo ADN, o sea que le sacan muestra de sangre. Oíme, pero en la misma... tengo una pregunta, pero no sé si vos podrías contestarla. What? Si nosotras compartimos el ADN, Ajá. ¿un hijo tuyo con Nacho podría salir igual un hijo mío con Nacho? Yo creo que allí Así no, funciona. porque se mezcla con los genes de él. Pero Por vos eso, y pero yo si fueran sí compartimos genes, los mismos genes. O sea, vos y yo con cualquier, o sea, tener bebés con otra persona, o sea, con una persona, si las dos tuviéramos bebé de la misma persona, se parecerían muchísimo. Pero qué creepy eso. No, yo las dos sé. bebés con la Vamos misma a persona. hacerlo menos raro Ay, y vamos a usted, decir eso que es dos rarísimo. gemelas con dos gemelos. Vamos a decir eso para que no se oiga tan... Pero lo que quiero decir es que cómo funciona, si es el mismo ADN, o sea, bueno, podrías contestar esa pregunta, pero dos es algo gemelas que con quiero dos saber. gemelos, sí está interesante saber porque los gemelos sí comparten el mismo ADN. Ustedes, eso sí está heavy. Eso hay que averiguarlo. Es una buena pregunta, Yo súper quiero buena saber pregunta. Eso sí está Claro, súper interesante. Claro. Bueno, vamos a... Oíme, yo vi una vez un video, hablando de eso, yo vi una vez un video de un bebé Ajá. que estaba con el papá y su gemelo al lado. Entonces, estaba el bebé cargando, entonces lloraba, le miraba la cara, digamos que yo lo tengo, y le miraba la cara al papá, y entonces lloraba y le extendía los bracitos. Y cuando agarraba al tío, entonces volteaba a ver y miraba la cara de el que pensaba que era el papá, y lloraba y le tiraba los bracitos y no sabía con quién porque estaba confundida. Ay, no, qué cosita más bella. Qué Qué belleza. bonito eso, sí. Ok, y bueno, el fact número 3 es que no existe un gemelo malvado, pero siempre habrá tal vez un gemelo más dominante. Exacto. O sea que es un mito eso de pensar que un gemelo es malo. Ustedes no piensen que siempre un gemelo va a ser malo. No, Pero aquí entre nos, ¿quién es la gemela mala? no seas tonta. Ella, ¡Contesta! Sherry es dominante. No, vos de mala no tenés ni ¿Verdad un que pelo. no? No. Gracias. Es dominante, sí, porque 100%. Y yo creo que la gente lo nota, aunque no nos conozca en persona. Yo sé que nos escuchan hablar y lo sienten, pues, porque siempre va a haber uno que tiene esa forma de ser, ese carácter, esa personalidad dominante, literal. Y sí, es correcto que Sherry la tiene. Fíjate que a mí me gustaría saber si otros gemelos, si hay gemelos en nuestra comunidad, ya sea Ay, idénticos sí. o de diferente placenta que no se parecen, pero que comparten muchas experiencias, me gustaría saber Me encantaría. qué opinión, Escríbanos ahí. ajá, qué opinión tienen, qué piensan de todo lo que hemos estado diciendo, si están de acuerdo con muchas de las cosas que hemos dicho, porque honestamente creo que compartiríamos Sí. opinión. Porque también, fíjense que Sherry y yo conocemos gemelos que no, la verdad que no se llevan muy bien. Tuvimos en algún momento en nuestro cuerpo de baile, hace es muchísimos cierto. años, unos hermanos gemelos, eran idénticos ustedes, pero mega idénticos, y ni se hablaban. Es O sea, cierto. ni siquiera se hablaban. Y yo creo que no se hablan, o sea, que pasar tantos años Sí. teniendo un gemelo y no hablarle y sabiendo que está ahí solo después de un pleito, la verdad es que eso es súper fuerte Y debe yo ser no veo mi vida dificilísimo. sin hablarte. Ponete a analizarlo. Qué horrible debe de ser saber que hay alguien exactamente igual que vos, o sea, que se ve igual que vos Sí. y que no lo soportas. Sí, no, 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 o no. sea, eso está fuerte. Y una cosa, vos y yo nunca nos hemos peleado de tanto tiempo. No, o sea, nosotras nos fíjate, peleamos, claro. tenemos discusión, ya a estas alturas de nuestra vida son discusiones, Sí, son- pero son pocas y cuando las hay, nos Ujú. dura nada. Nada. 2-3 minutos, literal, los pueden contar. O sea, es poner Sí. el cronómetro, es como, ok, contamos 3 minutos, ya se van a hablar. Y así. Exacto. Por eso es que nunca se metan en medio de una pelea de gemelos. Sí. De verdad. No se lo los hagan. aconsejo porque nunca van a quedar en medio de una situación mala porque van a tratar de poner en contra una de la otra y no va a funcionar. De jamás hecho, de la vida. nuestra mamá siempre está diciendo, es que con ustedes yo no puedo discutir, porque son 2 contra 1 y así yo no puedo. Pa, Ay, mi se va. pobrecita, mi mami, Sí, vos. ¿cómo Ahora hace? que lo pienso, pobrecita, ¿se imaginan cuando éramos bebés y las dos, bueno, mi mamá, 23 años, con un par de gemelas que no esperaba que fueran gemelas, y dice que cuando le daba hambre
a una le daba hambre a la otra y cómo hacía, o sea, tenía que poner a una aquí, a una acá. Hay y una no podía- anécdota que me difícil. encanta que mi mamá cuenta y es la primera vez que nos dio hipo. Imagínense esto, nos dio hipo a las dos al mismo tiempo. Entonces ella como mamá primeriza y mamá de dos al mismo tiempo, dice que estaba desesperada de que nosotras llorábamos por el hipo y que ella lloraba porque no sabía cómo quitarnos el hipo. Entonces fue a buscar a mi abuela y ella entró y le dijo, no te preocupes, ahorita se lo quitamos. Y dice que agarró mojó algodón y nos puso un pedacito de algodón a cada una en la frente y que las dos se nos quitó el hipo inmediatamente. Y nosotros, de verdad, me dice, es increíble, niña, a ustedes a las dos les dio hipo al mismo tiempo, me estaba muriendo. Sí, por suerte que mi abuela le ayudó, siempre le ayudó. Mi abuela era súper bella y consentidorcísima. Uf, la amamos. Los dos abuelos de nosotras fueron, pero exagerados. Sí. Sherry, pasemos Ajá. a los mitos de los Ok. gemelos, porque se dice tantas cosas, o sea, honestamente se dicen miles de cosas que nosotras como gemelas decimos como, nada que ver. Sí. Entonces, el mito número 1, Ok. El mito número uno sería que el que nació primero es el mayor. De esto hablábamos al principio. Ok, yo nací primero, pero el mito es que la que nace primero es la mayor. Quiere decir que la realidad es que el que nace primero es el segundo en formarse. Tiene un poco de sentido si se ponen a pensar, ok, se forma la primera, se forma la segunda. Entonces, la segunda Ajá. es la que tiene que salir primero y después salir la primera en formarse. No sé si los enredé, no sé si entendieron o no, pero bueno. bueno, igual la gente también cuenta cuál es la mayor por estar en el mundo terrenal, Sí, ¿verdad? en nacer, vaya, la primera en nacer. estar fuera del vientre de la madre. Entonces, si es así, ok, Sherry es la mayor, pero si se trata de formarse, ya tendríamos como que preguntarle eso a un ginecólogo, ¿verdad? A Sí, un profesional de... Sí, alguien que nos dé datos reales, Ajá. ¿verdad? Pero pues dicen que eso es un mito. Este mito que va a decir Sheila creo que es el más famoso, el Sí. que más preguntan, el que más se habla. Que los gemelos tienen telepatía. Eso Vaya, ustedes. pues para ustedes lo que es como, y vos sentís lo que siente la otra. O sea, si te Sí. golpeas, lo sentís vos también. Si se golpea a tu hermana, vos también lo sentís. Fíjense que es un mito. Es mito. Por lo menos a nosotras dos, Sí. real, nunca nos ha pasado. Nos han pasado cosas que sí son extrañas, pero no es como que constantemente ella y yo tenemos una telepatía que si yo la vuelto a ver, ella va a saber lo que... No, Sí, no es así. Más es la otra, la de la ¿Cómo se llama? Criptofasia. criptofasia, sí. Es así. Ok, y aquí el mito número 3. Los gemelos sienten dolor cuando el otro lo está experimentando. Un poco lo que estaba un poco lo diciendo que antes. No es tampoco real ustedes. O sea, como si yo me caigo ahorita y me doy un rasponcito acá, Sherry no No. lo va a sentir. No. No. El único dolor que sí realmente se siente es súper feo cuando hay dolor en la otra persona, pero es Sí. algo de sentimientos que Es lo ya más siente de cualquiera. Es conexión, más de conexión. como Que lo me puedes duele. sentir con cualquier otro hermano o cualquier otra persona a la que Exacto. amas. Ahora, sí le voy a decir que un par de veces he experimentado, por ejemplo, dolor de vientre en un momento donde no es mi periodo y quien lo tiene es Sheila. Eso sí me ha pasado. Y Aunque llevamos Ujú. un Un buen buen tiempo que estamos exactamente En en el el mismo mismo ciclo. ciclo. Nuestro periodo llega exactamente al mismo tiempo y eso es un dato bien curioso. sí, eso no ha pasado. Como dice Luisito, un dato muy perturbador. Bueno, ok. ¿Qué te parece si hablamos de las cosas que le sugerimos a la gente que no haga cuando conocen gemelos o cuando tiene familiares gemelos? Sí. Creo que es súper positivo platicarle a la gente de Sí. que no deberían de hacer porque es bien incómodo y tal vez ustedes ni se están dando cuenta. Ujú. Miren, yo creo que el primero, no sé si en este específico orden, ¿verdad? Sí, pero cuando te dicen que es lo mismo, te voy a poner un ejemplo. Es como, Sheila, vení, aquí está tu comida. Ah, no, no es tuya, es de tu hermana. Ay, no, no importa, si es lo mismo. Ujú, No es lo mismo, ujú. no es. O mira, No, te voy a ella poner... no y yo no somos lo mismo. Ajá. Otro ejemplo, Sheila. Mira, te voy a dar te voy a poner esta blusa aquí a ver si te gusta o si no te voy a traer. Ay, es para tu hermana. No, es para vos. No, no importa, da igual. Es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. No es. O si van a invitar
a alguien, a una de las dos, a una fiesta y dice, te la doy a vos la invitación para que... da igual, es lo mismo. No, yo quiero también mi invitación ustedes. O sea, somos dos. Somos dos. Y si la van a invitar a ella, por favor también invítenme a mí. Y no es lo mismo. Y tomen en cuenta que si uno de los gemelos ya tiene pareja, también tiene que ser aparte. Exacto. Porque esa es otra cosa que a nosotras, Sherry y Sheila, Abe y Nacho. Y yo, no. ¿Cómo que Abe y Nacho? No. Ya cuando un gemelo está casado, hay que tomarlo en cuenta, no solo es Sherry y Sheila. Sí, exacto. O sea, no somos lo mismo. Somos No. dos personas diferentes que merecemos respeto. Las dos personas, o sea, no es lo mismo. Y nunca le digan eso a ningún gemelo. Sí. Como ya te dije, no es que le dije a tu hermana. No, no importa, es lo mismo. No es lo mismo. No es igual. Y eso se conecta un poco con esta otra, Ajá. de que vaya, digamos, hoy en día es bien popular, es en tendencia que compañías o personas del medio te mandan un detallito, un regalo que siempre se aprecia y se valora increíble, se siente bien bonito recibir regalitos o detalles, pero mandan una camiseta. Y dice Sherry Sheila. Ujú. Entonces decís como, ok, pero ¿de quién es? O un Tumblr. Un Tumblr. Te mandan un Tumblr y es como, ¿y a quién le queda el Tumblr? ¿A vos o a mí o cómo? O ¿Cómo sea, no lo porque- compartimos? Tal vez son ejemplos Como tontos, un pero billete de es real. 100. O sea, Un que billete si de usted, 100. exacto, Toma. si va a ir a un cumpleaños de gemelos, pues lleve dos, ¿verdad? Sí, en caso que usted quiera regalar lo mismo. Exacto. Lleve Ahora, dos. un pastel, regálele uno, ¿verdad? Miren, tengo que hacer un paréntesis en eso que acabo de decir, que dije, si usted quiere regalar lo mismo, regale dos, está bien. Dice mi mamá que chiquitas la única forma para evitar el pleito era darnos exactamente lo mismo. Ay, no. Dice O sea, mi mamá que cuando estábamos en este evento que fuimos a los 5 años con Raúl Velasco, América, esta es tu canción, dice que los meseros en el área de restaurante cuando íbamos a comer se volvían locos porque una quería Es que eran limonadas, pues Ajá. ustedes saben que hay limonada rosada y limonada verde Ajá. y amarillita. Entonces, que a una le habían dado limonada verde y la otra limonada rosada y que la otra armó berrinche y medio porque Exacto. quería limonada rosada Y igual solo que había la otra. una. Y solo había una. solo dándonos Solo. lo mismo, estábamos en paz. Pobre mi mamá. Sí, honestamente sí. Ok, bueno. Ok. El número 2 de las cosas que no le digan a los gemelos. No los llamen por el nombre gemelo. O sea, no digan como gemela, vení. ¿Cuál Es que, gemela? mira, esa está sujeto a argumento, como decimos con Nacho, está sujeto a una discusión, Sí. porque Nacho piensa, me lo ha dicho varias veces, que es una forma de generalizar, o sea, la gente no lo hace con la intención de no llamarte por tu nombre, pero es fácil para la gente decir las gemelas. Invitemos a las gemelas. No, pero ¿y Ok, qué está pasa bien. si son dos hermanas que no son gemelas? Pero Es si como, estamos inviten a las hermanas. O sea, no, nadie dice así. Siempre dicen, Exacto. inviten a María y a Juana. Ajá, No y invi- entonces si estamos aquí juntas y alguien nos quiere llamar y dicen, gemela, vení. Es como, ¿cuál Y de las estamos dos? ahí, O sea, ajá. estamos aquí las dos. ¿A cuál te referís? Yo soy Sheila. ¿A qué Y dice mira, Sheila? yo tengo unas Ah, amigas que son gemelas. Yo Sí, las distingo, y yo qué las sé bellas. reconocer. Ajá. Ellas son Rebeca y Raquel. Sí. También les mando saludos, las Ay, quiero un no, montón, bellas. son bellas. Pero fíjense que la familia de ellas les dice gemela y dicen ellas que ellas saben a qué gemela están llamando según el Por el tono de la timbre voz. de la Ajá, voz. o sea que si ahí está la mamá y dice, gemela, vení, que ellas saben a quién se está refiriendo de las Eso dos. está loco. Eso es súper loco. Y yo les dije a ellas, pero ¿cómo les gusta? ¿Les gusta? O sea, les pregunté primero, o sea, ¿les gusta? Y dicen, bueno, o sea, estamos Están acostumbradas. Pero que a nosotras nos digan gemela, Sheila y yo inmediatamente nos volteamos a ver como... ¿A cuál se dijo? refieren? Así como nos dijeron? No, ¿Cómo y nos Na- llamaron? Y Nacho siempre como ustedes, pero es que la gente no sabe, no sé qué. Y yo, pues que investiguen quién es quién. Ok, busquen. aquí es donde entra la interacción de ustedes. Si hay algún gemelo o conocen un par de gemelos, díganos si les gusta que les digan gemelo. Ajá. O sea, si
si ustedes son gemelos, si vos sos un gemelo, ¿te gusta que te digan gemelo, vení? ¿O no te importa? Ajá. O nosotras somos una drama queen, Sí, ¿verdad? Y puede definitivamente lo estamos tomando demasiado personal. Es muy probable que así sea. Sí, eso sí puede suceder. Ok, Ok. tercero, dale. Ok. Que cuando... Ah, no, ya lo mencionamos. Ya, ok, entonces ya terminamos los... Sí, era lo de los detalles que cuando van a mandar uno, pues como se comparte, Ajá. no se puede compartir. Ok. Bueno, entonces. Bueno, tenemos, ya vamos a ir cerrando esta parte formal de consejos y mitos y verdades y no sé qué, con darle un par de consejitos a los padres que tienen gemelos. Es Ajá. súper importante porque especialmente si sus gemelos son chiquitos, si todavía están bebés, Ajá. ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces, primero, Sí, yo voy a decir esta porque yo creo que me identifico mucho. Miren, yo creo que si yo fuera mamá de gemelos, yo los pondría a estudiar en escuelas diferentes. Yo sé que eso suena cruel, yo sé, yo entiendo. Y los A papás no nosotras- quieren los papás no separarlo quieren, a a uno. nosotras nunca nos separaron y yo no me arrepiento de eso. Pero creo que al separarlos y al ponerlos a estudiar en diferentes escuelas, ellos desarrollarían individualidad mucho mejor que la comparación. La comparación es cruel. Entonces, yo creo que si están separados en escuelas diferentes, pueden desarrollar eso. Les voy a decir algo que nos pasó a nosotras Sí. muchos años después en México. Nosotras teníamos 19 años, 18, 19 años y entramos a estudiar en el SEA. Nosotras no ese sabíamos. es el Centro de Capacitación Artística de Televisa. Ajá. Entonces nosotras no sabíamos que nos iban a separar y nos separamos. Y tenía Sheila de compañera a una gemela, Sí. que eran gemelas ellas. Argentinas. Una era Bellas. compañera tuya y otra era compañera mía. Entonces yo me preguntaba eso, qué raro, ¿por qué no se habrán separado? Todavía en mi cabeza no existía eso de pues está bien si nos hubieran separado cuando estudiamos en la escuela, pero definitivamente la razón por la cual separaban a las gemelas era porque en su experiencia como escuela veían que las gemelas intuitivamente veían de ejemplo a la otra. Entonces, por ejemplo, si Sheila hubiera pasado a un ejemplo de actuación y ella, A una escena de a una actuación. escena de actuación y digamos que en esa escena ella tenía que enojarse y entonces su reacción fue tirar un vaso. Entonces, yo intuitivamente pude haber hecho lo mismo, agarrar algo y aventarlo, o sea, copiar, por Sí. decir algo, ver como ejemplo Por y la copiarlo. costumbre esta de Por toda la costumbre vida. de ser gemela. Entonces, para ellos, que estuvieran los gemelos separados, se desarrollaban solos, Y sí fue desarrollaban bien positivo. individualidad. Fíjate Sí, que fue ahora positivo. que lo pienso, sí fue bien positivo y en más de algún ejercicio que nos pusieron a hacer, siempre yo me hacían preguntas como, ¿y qué te gusta? A nosotras nos gusta cantar. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, somos cantantes. Y es como, ¿quiénes somos? O sea, ¿por qué en plural? ¿Por qué estás hablando en plural? Y yo, bueno, porque tengo una hermana gemela. Y sí, pero aquí solo está vos y solo te estoy preguntando A a mí me vos. pasó igualito. Entonces, habla en singular. Y fue bien difícil, ¿verdad? Eso Súper fue difícil. bien complicado. Cuando te están preguntando a vos, solo contestar por vos. Es Sí. raro, pero lo conseguimos y era lo correcto. Sí, O sea, entonces, está raro estar a raíz diciendo de- nosotras. Ajá, a raíz de esa experiencia, estudiando separadas en el SEA, creo que entendimos la importancia de estar una sin la otra para poderse desarrollar mejor. Es Claro. como decir, porque cuando estamos juntas, una es más escandalosa para reírse que la otra y a la gente le gustaba, entonces la otra quería hacer lo mismo, o al revés, le salió mejor a ella, entonces yo quiero hacer lo que ella, no porque yo lo siento así, no porque me nace, sino porque le salió bien a Exacto. ella. Entonces, pues, en ese Y sentido. ahora voy a pasar a un segundo consejo de 3, que es no vistan a sus hijos gemelos iguales a menos que sean unos bebés y se ve súper cute. Ajá. O que ellos quieran vestirse Correcto. iguales. Sherry y yo lo experimentamos porque, claro, muy bebecitas, mi mamá nos vestía igual, se veía bello, era súper lindo. Ya más grandecitas, cuando teníamos decisión propia de qué queremos ponernos, ella nunca nos obligó y nunca nos vestíamos iguales. Y ya luego, más adelante en nuestra carrera artística, empezamos como dúo Calíope y el concepto era que somos gemelas, pero ella y yo, aunque no estábamos 100% felices y cómodas al principio, entendimos que era el Sí. concepto del dúo.
como ser gemelas, vestirnos igualitas, peinarnos igualitas, y eso Pero estuvo ya muy bien. estuvo bien, pero ya luego yo te voy a decir que no lo disfruté tanto. Yo creo que a mí me gustó más cuando nos firmó la primer disquera y el director artístico dijo, sí, estamos igualitas. Chiquito se ve bonito. O sea, está bien hasta Exacto. siempre y cuando ellos quieran. O sea, si nosotras Ajá. de gemelas queremos vernos igual, está muy bien Muy porque bien. es decisión propia. Hasta hoy en día Sí. lo hacemos. Sí. Tenemos un evento muy importante. ¿Qué sentimos? ¿Queremos vestirnos igualitas? Sí, ok, vamos Ajá, a hacerlo. lo hemos y hecho, un sí. día decir, como vamos a un evento súper bello, no, yo tengo el feeling de ponerme no sé qué acá, y ella, ay, no, yo me imagino esto, pues lo hacemos Ajá. también. Así que Y- solo si los gemelos quieren. Entonces, lo que estaba diciendo, cuando nos firmó la primera discográfica, el director artístico nos dijo, vamos a firmarlas, pero las vamos a cambiar, que cada una sea la que quiere ser. Y eso fue un respiro, Liberador. para un liberador. Entonces, bueno, ahí está el segundo consejo para los papás. Ahora, el último consejo y probablemente uno de los más importantes que les vamos a dar es celebrarles el individualismo y los triunfos por separado a cada uno de sus gemelos y enseñarles uno al otro que celebrar esos triunfos es muy importante. Eso para nosotras, la verdad es que A tiene que veces ser ha una de sido las cosas duro, más sí. clave porque es bien difícil cuando le pasa a una cuestión súper importante, un proyecto súper grande y la otra no va a estar involucrada. Para nosotros ha sido un reto y no debería de serlo. Pero eso también viene un poco de que nuestra mamá siempre trató de que tuviéramos Igualdad de y- condición. Ajá, Siempre, siempre igual. siempre quiso que tuviéramos las mismas oportunidades, que tuviéramos igualdad de condición y la verdad, La vida no es así. la vida no es así. En la vida, un gemelo o el otro va a tener victorias, va a tener triunfos importantes y en diferentes tiempos, los dos. Y eso es importante como padre de familia, celebrarlo, inculcar a su gemelo que celebra el triunfo del otro y viceversa. Oíme, no vi las fotitos que estaban poniendo. Qué Solo bellas, vi. ¿verdad? Las pueden poner una vez más, porfa. Vi de reojo la que estábamos vestiditas de hawaianas, que por cierto nuestra bisabuela nos hacía los vestuarios. Y también vi un pedacito de cuando estábamos en América, esta es tu canción, que estuvimos hablando de eso antes, que ahí sí nos vistieron igualitas de 5 años y nos veíamos súper lindas. A mí me encantaba ese vestido Ay, que esa. también nos lo hizo nuestra bisabuela. ¡Qué belleza! A mí me encantó ese tiempo. ¿Vos te acordás de esos zapatitos color rojo vino que nos pusieron en América, esta es tu canción? Yo luego los quería usar en todos lados. Sí, qué belleza. Mira ahí qué está el bello. trajecito de abuela. Ahí ni sabría quién es quién vos. Ahí creo que sí sé quién soy. Esta de acá. Pero Sí. me acuerdo literal por lo que dice la canción. Qué lindo ser. Ay, gracias, producción. Gracias. Mírenlos, mírenlos. Qué Ay. lindo. Bueno, entonces miren, lindo. vamos a cerrar. Yo creo que ya esto concluye todo lo que queríamos decir de gemelos. Hoy tu vocecita ahorita, yo me llamo Sheila Noramel. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, yo creo que esto concluye todo lo que queríamos decirles sobre los gemelos, Sí. los consejos, los tips. Y como les dije, si hay alguna cosa que dejamos por fuera, nos la mandan. Ahora, Coméntenos. coméntenos, sí, coméntenos que nosotros leemos. Ahora, antes de irnos, porque esto Ajá. ya es lo último, con esto Ajá. nos despedimos, quiero que hagamos 2 trends que, Ajá. que he visto en TikTok. Nosotras no, emoción, ni pues. Sheila ni yo los hemos escuchado bien, o sea, no los quise escuchar precisamente para que aquí funcione y veamos si realmente Ok. funciona. Uno de los trends es el trend de la telepatía y otro, entonces, ok, A ver. Sheila, te explico un poco. Va a Ok. salir una canción. Ajá. Va a sonar tan, 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 it's a hard night, tan, Ajá. tan, tan. Entonces Ajá. lo que tenés que hacer es con la mano, Ajá. pones un número cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5 cualquiera, con los ojos cerrados. Ajá. Entonces, a ver, vos... ¿Qué número? Ajá. Pero no podemos abrir los ojos hasta que termine la ah, cancioncita. sí, son como, creo que 3 o 4 Dale. por ahí. Ok, Ok. no sé si ese sale primero, pero ese lo podemos hacer. Ok. Ok, voy. ¿Cómo nos fue? No sé. Nos fue mal ustedes. Producción, ¿cómo nos fue?
Nos fue Súper mal. mal. Pues telepatía, No aquí hay lo que- dijimos, era un mito, eso no Ahí, no ahí está la es prueba un de que es un mito. Ok. Ahora vamos a hacer un tag de las gemelas. Ok. También lo vi en TikTok y desde que empezó dije, esto puede funcionar, pero como les dije, tampoco sabemos, así que nos van a hacer preguntas y nosotras, Ok. yo creo que también las deberíamos hacer sin ver, solo Ok. señalando, o sea, como quién tal cosa y vos Ok. señalas ya sea vos o Va, yo. va. Tag de los gemelos y las gemelas. Bajad un dedo si alguna vez os ha pasado algo de esto. Bajad un dedo si la pregunta que más os han hecho a lo largo de vuestra vida es ¿quién es quién? Bajad un dedo si gente de vuestra propia clase aún no sabe distinguir. Bajad un dedo si vuestros profesores os tratan como si fuerais la misma persona. Bajad un dedo si os giráis aunque digan el nombre de vuestro hermano. Bajad un dedo si alguna vez os han preguntado si os podíais leer la mente. Bajad un dedo si alguna vez vuestros propios padres os han confundido. Bajad un dedo si alguna vez os han hecho la absurda pregunta de si a alguna le duele algo a la otra también. Bajad un dedo si cuando vais a algún sitio la gente os mira de arriba abajo flipando. Bajad un dedo si pensáis que no os parecéis en nada. Y bajad un dedo si alguna vez os han preguntado, ¿os parecéis un montón? ¿Sois gemelas? Todas, absolutamente todas. Qué chistoso. Está llorando de risa. Sí, chistosísimo. Ay, no, definitivo, No, esto sí. era para gemelos. Sí, esto es el gemelos. Todo en sí. Lo peor es que para nosotras es tan ridículo que pregunten todas estas cosas. No, pero viste, no es tan ridículo porque todo el mundo lo pregunta. No lo puedo creer Me hizo usted. Qué llorar. chistoso. Tenemos otro más, o ya estuvo, No, ¿verdad? Ya estuvo. Ay, no. La No verdad- me quiero ir hoy. Qué chistoso. Miren, bueno, la verdad esperamos que de alguna manera si se sintieron identificados con nosotros, si algo de lo que dijimos les sirvió, si hay más gemelos por allí, quieren mandarnos sus fotitos o quieren mandarnos sus comentarios, nosotros los vamos a leer. ¿Saben que sí? Ajá. Mándenos fotos. Si conocen a otros gemelos, díganles que nos manden fotos y las Sí. vamos a subir en nuestras, En nuestras redes para que la gente vea. De verdad, es tan chistoso. Gracias por haber compartido con nosotras un episodio más de Cafecito Doble. Hasta el otro martes a las 8 de la noche. ¡Mua! No. Uy, ese último tag, te lo juro, qué chistoso, bajé todos los dedos, ¿sabes? Ah, pero es que yo no sabía si era así.